democracy, but also constitutional justice. So these are my main two fields of activities in science. So I'm very happy to be here to be able to join them and talk about these important topics today. Sí, al señor Luis Diego Brenes, si también puede presentarse, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Diego Brenes Villalobos, soy magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, también profesor en Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica. Un placer compartir en esta mesa con mayoría femenina, por lo menos presencialmente. A las órdenes, un placer. Gracias por la invitación. También a la señora Nancy Gutiérrez Salas. Buenas tardes, yo soy de Bolivia y estoy muy contenta de poder compartir este foro, el cual seguramente nos va a llegar a conocer un poco más del trabajo que vamos desarrollando en cada uno de los países. Yo soy vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral con autoidentificación quechua. Excelente. Y el señor Rick Hassem, si está online, si puede presentarse, por favor. I am. Can you hear me? Can you hear me okay? Yes? Great. I am Rick Hassan. I'm a professor at UCLA School of Law. I have an appointment in the law school in political science. I'm also the director of the Safeguarding Democracy Project, and I'm the former founding co-editor of the Election Law Journal. And I'm suffering today with COVID. Estoy sufriendo hoy COVID. Me empezó hoy en la mañana el COVID. Vamos a ver cuánto duro aquí. Muchas gracias a los panelistas por estar hoy aquí. Vamos a tener dos rondas donde cada panelista va a contar con 5 minutos en su exposición. El tema es explicar la aparente tensión entre instituciones encargadas de la revisión de la Constitución y en ocasiones en la teoría democrática concebidas como contramayoritarias y las herramientas de participación ciudadana que privilegian la participación masiva. Tendrá cada uno 6 minutos y vamos a empezar por la señora Nancy Gutiérrez, vicepresidenta. Explicar la aparente tensión entre instituciones encargadas de la revisión de la Constitución y en ocasiones en la teoría democrática concebidas como contramayoritarias y las herramientas de participación ciudadana que privilegian la participación masiva. Muchas gracias. A propósito del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, debemos dejar en claro que sí existe tensión, sobre todo con la parte ejecutiva del gobierno, que lamentablemente, sobre todo en esta última temporada, ha iniciado inclusive procesos judiciales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque quizá no agrada mucho el papel que tenemos allá. Hemos asumido hace 3 años estos cargos con una línea directa de hacer respetar la Constitución política del Estado de mi país y sobre todo de que se respeten las elecciones, gane quien gane. Por tanto, sí existe una especie de fricción, sí existe una especie de amenaza contra el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, las personas que hemos sido designadas allá no estamos por ningún favor político, al contrario, estamos para hacer respetar la Constitución y las leyes que nos rigen como Tribunal Supremo Electoral. Excelente. Damos el uso de la palabra al señor Luis Diego Brenes,
respondiendo a la misma pregunta. El Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, me permito aclarar, porque su denominación de tribunal puede generar algunas dudas de su naturaleza, tiene algunas particularidades. Sigue un modelo concentrado donde, además de la justicia electoral, también tiene la administración electoral. Somos también registradores civiles y, como si no fuese suficiente esas tres tareas, nos corresponde también una formación en democracia, una tarea, si se quiere, más pedagógica. Esto hace, por características propias de nuestra constitución política, que el Tribunal Supremo de Elecciones se entienda como una rama, una cuarta rama del poder, separada e independiente de las clásicas ejecutiva, legislativa y judicial. Y planteo esto porque me parece que una manera también en la cual podemos entender la pregunta que se formula es si lo que se vota, lo que se decide en una consulta popular, después puede ser revisado, por ejemplo, por un tribunal constitucional. Y aquí planteo un tema que me parece que es clave, por lo menos desde la comprensión costarricense, y es si la materia de consulta popular, un referéndum, un plebiscito, si esa materia es materia electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones costarricense ha entendido que sí lo es y pone el énfasis en la votación, en la decisión que toma un pueblo convertido en legislador por un día, diputadas, diputados por un día. Ese énfasis en la jornada electoral, en lo que se vota, lleva a que desde la administración electoral y desde la justicia electoral una consulta popular se resguarda de la misma manera que se resguarda una elección nacional, buscando cumplir con todas las garantías de pureza, de un voto secreto, de un voto limpio, de una elección que se lleve con absoluta integridad. Es decir, la única diferencia desde la administración y la justicia electoral entre una consulta popular y una elección, pues será la papeleta y lo que se decide. En la elección, pues un cargo de elección popular propiamente, en una consulta popular, un tema en concreto que se consulta. Sin embargo, desde nuestra sala constitucional, que es un tribunal constitucional que, aunque forma parte del Poder Judicial, es independiente, se ha entendido que la materia de referéndum, la materia de consulta popular, es más bien una materia legislativa. Y pone el énfasis no en quién decide, sino en el proceso, un proceso más de formación de la ley que puede, que en este caso concluye de manera diferente, pero que al igual como el legislador ordinario, el congresista, las diputadas, los diputados pueden eventualmente estar dictando una ley que resulte inconstitucional, también el pueblo podría en una consulta popular estar aprobando normativa que sea inconstitucional. Los franceses con su Consejo de Estado resuelven esto de una manera muy sencilla, y es que lo que se decide en una consulta popular no puede revisarse en su constitucionalidad con posterioridad, aunque hay algo de truco, porque el control previo revisa un eventual vicio de inconstitucionalidad de lo que se va a consultar. En el caso costarricense, no quiero adelantarme porque lo referiré en la segunda parte, pero en el caso costarricense, hasta el 2019, nuestra sala constitucional advirtió que podía revisar la constitucionalidad de una norma que se votase en referéndum. Es decir, aunque el pueblo y la voluntad popular, cumpliendo con los requisitos de mayoría que se requieren, se manifestase, eso no impedía que esto fuese inconstitucional. Y entonces, claro, señalo esto porque hay claramente una tensión entre Tribunal Supremo de Elecciones y Sala Constitucional de cómo comprender el alcance de lo que es la materia electoral, pero también respecto de las consecuencias para con la ciudadanía, para con la consulta popular misma. Creo que desde la política, desde los políticos mismos, mucho se ha referido a lo largo de estos días, existe un temor en la democracia directa. Y normalmente encontramos siempre en las constituciones que regulan el instituto del referéndum toda una serie de materias que están vedadas para ser objeto de consulta popular. Tributaria, arancelaria, contratos administrativos, etcétera, etcétera.
el temor existe y es fácil entender por qué existe ese temor. Pero traigo esto a colación porque también pareciera que desde los tribunales constitucionales se está juzgando, se está revisando la Constitución, yendo más allá de lo que la Constitución política establece, y por lo menos en el caso costarricense, para terminar de momento con las ideas que quiero exponer, se han declarado inconstitucionales de ser llevadas a referéndum temas como matrimonio igualitario, temas que en reformas laborales pueden afectar tratados internacionales, o incluso la posibilidad de convocar vía referéndum ciudadano una Asamblea Nacional Constituyente. Voy a dejarlo de momento, pero profundizaré con posterioridad. Excelente. Entonces, ahora damos el uso de la palabra al señor Rick Hansen, a ver si puede contestar. Yes, thank you. So the first thing I should say is that, as anyone Alguien quien ha estudiado los Estados Unidos saben que nosotros tenemos un sistema electoral altamente descentralizado, nada a nivel nacional, ni nada que revise las elecciones. Las cosas se llevan a la Suprema Corte, pero no es un tribunal especializado electoral. Y cuando hablamos de la democracia directa, la iniciativa, el referéndum y la encuesta, bueno, pues estas son cuestiones de constituciones estatales y derecho estatal. Cada legislatura propone leyes que se ponen en la Constitución, o a veces hay convenciones, y la mitad de los estados en los Estados Unidos tienen por lo menos algunos de estos elementos de la democracia directa. Son diferentes, como ya dijeron, hay algunos temas que no se podrían permitir, y esto depende del estado. Hay diferentes reglas de cuántas firmas se necesitan para ver lo que está en la boleta. Combinación de temas, pero del mismo contexto. A nivel nacional es muy raro que haya una disputa con respecto a casos que van a llevarse a la Suprema Corte. Sucede ocasionalmente, y cuando sucede, tenemos que hablar de los derechos de asociación y de libertad de expresión. La Corte Suprema dice que no podemos, que un Estado no puede requerir el uso de voluntarios, únicamente que esto interferiría con los derechos de libertad de expresión. Tenemos el sistema descentralizado y tenemos mucha variación, y nosotros tenemos variación en términos de cómo el judicial contesta o ve preguntas como la regla de un solo tema. En algunos estados, como en el de California, esta regla de un solo tema que dice que no podemos combinar muchos temas en una sola iniciativa. Esta regla se lee de manera muy relajada y es muy difícil trabajar así. Y por otro lado, en un estado como Florida se lee de manera muy estricta. En Florida, hace década y media, hubo una medición que proponía una comisión de redistritos y establecer los criterios que iba a utilizar la comisión para trazar esas líneas. Y la Suprema dijo, no puede estar en la misma medida. Hay que reiniciar, juntar las firmas. Y esta disposición a través del voto de la gente, que no se puede tener este tipo de redistributamiento. Algo que sabemos sobre la política, las iniciativas y cómo se ve en Estados Unidos, es que a veces esto se utiliza como parte para subir los números. En los Estados Unidos hay muchas disputas sobre los derechos del aborto en cada uno de estos, gracias al fallo de la Suprema. Entonces ahorita tenemos una lucha estado por estado sobre las medidas del aborto, y en Kansas, que es un estado donde la tendencia es republicana, y tienen algunos demócratas quieren tener una medida para votar que se conserven los derechos del aborto, y esto facilita que se elijan los demócratas. Es lo último que voy a decir en esta ronda, que hemos visto una tendencia
en años recientes, donde los de la izquierda están tratando de utilizar las medidas a votar para tener legislaturas más conservadoras, están regresándose y están tratando de aprobar leyes que hacen más difícil que lleguen las medidas a la votación, y a veces esto se lleva hasta la Suprema Corte a nivel estatal. Y en los Estados Unidos muchos de los jueces y magistrados son elegidos como parte de las elecciones. No hay tribunales neutrales que estén ahí para poder manejar estos procedimientos. Y el otro tema que tenemos es el de las medidas nacional, la enmienda de la Constitución. Sin embargo, de esto vamos a hablar, pero después. Thank you. Rick, ahora escuchamos a Ana. Thank you. So when we talk about constitutional justice, De la justicia de los tribunales constitucionales, de la democracia directa, tenemos que recordar el rol de la Corte Constitucional, que protege la Constitución, pero no enternido con un acto formal los derechos constitucionales contenidos en la Constitución. Hablamos mucho sobre la necesidad de regular de manera legal ciertas herramientas de la democracia directa y participativa, pero lo que es esencial también es acompañar estas regulaciones con las garantías, porque si no, no va a funcionar. Polonia, les voy a dar ejemplos de mi país. Cuando se trata de referéndums, estamos hablando de regulaciones constitucionales muy grandes que se ven bien, pero no funcionan porque las garantías son bastante débiles. Hace poco tiempo tuvimos un análisis sobre la introducción de la competencia de la Corte Constitucional para revisar la constitucionalidad de la pregunta que se propone. Desafortunadamente los políticos no estuvieron de acuerdo, no adoptaron esa enmienda, y por supuesto hay una tensión porque la Corte Constitucional, y de hecho esta es la autoridad que puede limitar los poderes del Parlamento, y no es tan fácil, y por el déficit en estas garantías en la competencia de la Corte Constitucional, nosotros tenemos varios casos que han demostrado que el referéndum, independientemente de sus buenas regulaciones, está propenso a ser utilizado por los políticos de manera instrumental. Ayer, en uno de los paneles, el profesor Kiewicz habló del referéndum del 2015 en Polonia, y este es un referéndum que pidió el presidente nada más para aumentar el apoyo durante las elecciones, porque acababa de perder la primera vuelta, y luego antes de la segunda vuelta, que normalmente se hace después 2 semanas, decidió que se hiciera un referéndum, y era para tener más apoyo. El mismo año, el presidente recién electo, porque perdió, el presidente recién electo quería utilizar el referéndum para empezar campañas electorales y parlamentarias de su partido antes de los días oficiales, y este fue un mal ejemplo del uso de la democracia directa. Y hace algunos años también tuvimos un análisis muy grande sobre el aborto, y esto por la política restrictiva de nuestro gobierno. Nuestro gobierno hoy es el partido en gobierno es muy conservador, el de derecha, y su objetivo es limitar las oportunidades de aborto, por ejemplo. Entonces las personas salieron a las calles a protestar, y lo que propuso el gobierno fue organizar un referéndum. Entonces no tenemos las cortes constitucionales que podrían hablar del tema, decidir la admisibilidad de dicho referéndum,
Entonces el referéndum puede ser una herramienta que es peligrosa para los derechos humanos, para los derechos de la minoría. Es muy conservadora la sociedad polaca. Entonces ya sabíamos cuáles iban a ser los resultados en ese referéndum. Gracias. We completed the first round. Los panelistas han respondido. Ahora pasamos a la segunda ronda, donde la pregunta es: ¿cuáles son las formas en que las cortes y tribunales electorales o superiores garantizan que la celebración de la democracia directa sea de acuerdo con la Constitución? Pueden citarse ejemplos concretos que las y los conferencistas conozcan. Si pueden también comentar cómo pueden promover la participación ciudadana en las jornadas de democracia directa. El orden de las participaciones se invertiría para desarrollarse de la siguiente manera. Primero escuchamos a Ana, luego a Rick, Luis y Nancy. Ana, estamos contigo. Thank you again. Cuando nosotros estamos hablando de las formas de la revisión judicial del proceso de la democracia directa, hay muchas diferentes posibilidades, por supuesto, pero podemos dividirlo en aquellas que se realizan antes de la votación, antes de que la decisión la tomen los ciudadanos, y de las posibilidades de revisar y de controlar el proceso después de la votación. En el segundo caso, entonces, por lo general, va a ser el control de la validez del referéndum, que se otorga a la Suprema Corte, como en Polonia, pero también las Cortes Constitucionales u otras cortes específicas supremas, y también tiene el objetivo de verificarle el cumplimiento con la ley, todo el procedimiento, para ver si hubo alguna violación durante la votación. No pienso que se trate de algo controversial. Es importante, por supuesto, aunque seamos ciudadanos y queremos utilizar nuestro poder de manera directa, tenemos que cumplir con la Constitución y con algunos requisitos para evitar el uso indebido o sobreuso de los instrumentos. Entonces, creo que lo más importante y lo más discutido y analizado es este mecanismo que se realiza antes de la votación, que se decide en la Corte cuál es la admisibilidad antes de que se lleve a la papeleta. Y como ya se mencionó anteriormente, en Europa hay algunas cortes constitucionales que sí tienen este derecho, pero en Polonia no, y no hay disposición política para implementarlo tampoco. Y les voy a dar un ejemplo más que es problemático y que es el resultado del hecho de que no tenemos este mecanismo para revisar la propuesta. Entonces, en 2018, el partido en gobierno, que tenía la mayoría absoluta en el Parlamento polaco, querían enmendar la Constitución, pero no pudieron hacerlo. Tenían una mayoría absoluta, pero no tenían la mayoría calificada, que es importante, es lo que se necesita para enmendar la Constitución. Entonces, cuando observaron que es imposible hacerlo a través del procedimiento parlamentario, el procedimiento especial de enmienda que se establece en la Constitución, el actual presidente, que es del mismo partido que la mayoría del Parlamento y del gobierno, propuso la organización de un referéndum, y dijo que primero quería preguntarle a las personas si querían tener que se enmendara la Constitución.
Y ese año estuvo viajando por Polonia preguntándole a las personas cuáles son los tipos de enmiendas que querían tener. Después de un año propuso un referéndum y fue una discusión muy grande sobre la admisibilidad de tal referéndum, porque no establecido por ley, no se puede basar en la Constitución. Y el presidente dijo, ok, probablemente no va a ser obligatorio, no va a ser vinculante, porque hay un procedimiento en el Parlamento, pero después de las consultas, yo quiero tener todas las opiniones de las personas. Lo hizo y además hizo otras enmiendas y lo propuso al Parlamento. Lo quería proponer al Parlamento. ¿Cuál ves que sea el efecto vinculatorio del referéndum? ¿Se van a ver obligados a enmendar la Constitución? No, pero no nos podemos imaginar como partido en gobierno que la oposición pueda votar contra tal enmienda, porque no es mi propuesta oficialmente, nada más es mía, pero yo nada más estoy presentando lo que quiere la gente. Entonces esto es muy peligroso porque no hay mecanismo para detenerlo. Gracias. Ahora escuchamos a Rick. Gracias. To the single subject rule. I did a study with Professor La de un solo tema. Hice un estudio con el doctor Kazuki Saka. Él es el experto en la democracia directa en los Estados Unidos y vimos las diferentes cortes estatales para decidir si algo tenía algo más que una materia, y así no se podía incluir. Y lo que vimos es que en los estados donde tienen una definición flexible de un solo tema, como en California, donde casi todo se aprueba, no vimos cómo hubo un efecto en la decisión. Pero en los Estados Unidos, como Florida, como Colorado, que tienen una regla más estricta, donde era más fácil quitar algo de la papeleta, ahí sí se vio que los autoridades conservadores que venían de gobernadores republicanos daban resultados. Luego, por otro lado, los magistrados liberales daban medidas conservadoras. Un mensaje de esta investigación, entonces, es que hay un problema con dar demasiada discreción a las cortes. Lo que queremos hacer es facilitar que califiquen, y si queremos dificultar, tampoco sirve, porque no vamos a tener resultados constantes. Vamos a ver a veces resultados donde los jueces vamos a tener el gusto por la sustancia de las medidas. Hay que tomar decisiones calculadas para no tiene que ser nada para favorecer o no favorecer un lado. Vamos a encontrar problemas si hay un proceso de oposición. También quisiera yo hablar del referéndum nacional. Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas y cada una de estas pasaron por el mismo proceso. El Congreso propone las enmiendas, la Cámara, y necesitamos 2/3 partes del Senado y de los representantes. Luego 3/4 partes, 3 de cada 4, 75% tienen que votar a favor. Y luego la enmienda se vuelve parte de la Constitución de los Estados Unidos, pero en la Constitución de los Estados Unidos hay otra ruta, una que jamás se ha utilizado, que es una convención constitucional
En el artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos se establece que los estados, la gente en los Estados Unidos pueden hacer sus propias convenciones constitucionales y suficientes estados lo hacen y acuerdan en diferentes enmiendas a la Constitución. Ahí se saltan al Congreso y eso no se vota, no lo vota el Congreso. Nada más tendría que ser aprobado por 3/4 partes de las legislaturas estatales. En los últimos 10-15 años hemos visto un movimiento fuerte entre los conservadores para tener una convención constitucional. Han casi alcanzado el número de estados que se necesitan. Pero hay preguntas, ¿cuánto tiempo va a durar? Pero lo que quiero señalar aquí es que la Constitución de los Estados Unidos no tiene reglas sobre cómo estas convenciones se van a realizar y cómo saber si una convención en el estado va a ser una convención oficial. Es por eso que puedo ver en el ambiente tan polarizado que tenemos en Estados Unidos que esta va a ser la receta para bastantes juicios y que contenciosidad va a haber incongruencia y no hay duda de que si no hay suficientes estados va a haber juicios y que lo contencioso va a ser resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Las encuestas también están muy politizadas. Los temas más controversiales, las autoridades están divididas por razones ideológicas y hay cosas que esto es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Me pregunto qué va a significar para la legitimidad del judicial y para el proceso de convención constitucional del artículo 5, si hay cosas que tengan que ser resueltas por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Gracias. Excelente, gracias. Ahora, entonces, estamos escuchando a Nancy. Muchas gracias. Justamente ya en la inauguración de este evento se refirió a aquello que no debe hacerse en democracia y lamentablemente en mi país ha pasado aquello. Un referéndum que le dice no al gobernante de turno para que su reelección no vuelva a ser una y otra vez fue totalmente desconocido. Es más, se llegó al Tribunal Constitucional y este lo declaró como derecho humano la reelección. Luego se fue a la CIDH y ellos dijeron que no es un derecho humano. Sin embargo, en mi país todavía está vigente esa determinación que asumió el Tribunal Constitucional. Entonces, lamentablemente, no hay un acápite que diga qué pasa cuando una persona o una organización que promueva, como en este caso un referéndum, no se respeta. ¿Qué pasa? Ese es un vacío legal, lamentablemente. Luego, también estamos observando que hay vacíos en cuanto a, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral, somos 7 personas, 2 con referencia a los pueblos indígenas de las 36 nacionalidades. Y en concreto la propia Constitución, la norma mayor dice que debemos ser elegidos por una sola vez, por única vez. No podemos repetir, 6 años y se acaba. Sin embargo, es el propio presidente de la República el que envía a una persona como su delegada, porque tiene esa potestad, o su delegado a alguien que ya está repitiendo. Entonces, esto para nosotros nos pone en conflicto, porque si la norma dice no repetir más y de pronto quieren darle la vuelta y decir esta persona no se ha postulado, esta persona no se presentó nuevamente, la invitaron.
Entonces, esto es lo que quizá nos tiene en dificultad, precisamente como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Muchas gracias, Nancy. Estamos ahora con Luis. En el caso costarricense, a propósito de formas para que las Cortes y los tribunales electorales garanticen la celebración de institutos de democracia directa, desde octubre del 2021 contamos con el Instituto de la Consulta Previa de Constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, formalmente tasado en la ley, de manera que se zanja el anterior problema que teníamos, donde no teniendo este instituto, nos presentamos en casos donde el organismo electoral decía X tema puede ser objeto de consulta popular, pero con posterioridad esa decisión se impugnaba ante la Corte y la Corte avalaba la impugnación y entonces se traía abajo la decisión del organismo electoral, lo que evidentemente conllevaba un conflicto competencial y pues en esta regla no escrita en la política de que las instituciones no se pelean entre ellas, nos enfrentábamos más bien a un choque evidente de competencias con la ambigüedad para la ciudadanía de si era posible o no la consulta popular que se planteaba. De manera que con la reforma, les decía, del 2021, esto se vino a zanjar. Sin embargo, entonces, por otras vías con anterioridad se podía hacer esa revisión de constitucionalidad. Ahora bien, en el 2007, Costa Rica se estrena por primera vez en los institutos de democracia directa a nivel nacional con un referéndum que lo fue sobre un tratado de libre comercio. En aquel momento, con las mismas reglas que rigen hoy en la Constitución política, que veda la posibilidad de una consulta popular en materias arancelarias, tributarias, fiscales, esta es una regla casi que general para todos, existía la duda si un tratado de libre comercio, en este caso de Centroamérica, Estados Unidos, México y República Dominicana, podía ser consultado al pueblo como una válvula de escape, porque justamente estaba entrabada la decisión en el Congreso de la República costarricense. Y en aquel momento el Tribunal Supremo de Elecciones, entendiendo que algunas de las materias del Tratado de Libre Comercio eran materias vedadas, también entendió que la totalidad del tratado no era sobre esas materias y acuñó un principio de proparticipación a efectos de entender que ante la duda de la materia a consultarse, si no estaba expresamente vetada en la Constitución política, favorecía la consulta popular. Y así fue como se facilitó desde una interpretación del juez electoral el que ese tratado de libre comercio fuese consultado en nuestro país. De hecho, el resto de los países en América Central lo votaron en sus congresos, fuimos los únicos que excepcionamos el que esta votación lo fuese en voto popular. No obstante, en paralelo, no tanto la decisión del organismo electoral en aquel momento como el Tratado de Libre Comercio sí que estaba siendo cuestionado en su constitucionalidad ante la Sala Constitucional. Y traigo esto a colación porque desde el derecho constitucional, cuando lo mezclamos con ciencia política, en algunos casos tendemos a confundir que algo que es inconstitucional se entiende como malo y algo que es constitucional se entiende como bueno. Y esta analogía no es necesariamente cierta. En el caso costarricense, para el caso concreto que estoy haciendo referencia, ese Tratado de Libre Comercio, 3 semanas antes de su votación, que estaba totalmente polarizada, la Sala Constitucional atendió una consulta sobre el tratado y el titular en los periódicos fue: el TLC es constitucional. Y esto fue entendido por muchos en ciudadanía como algo que entonces no es malo, es bueno. Y políticamente la lectura no necesariamente tiene que coincidir con ese análisis de constitucionalidad. Hay estudios que sostienen que incluso ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional dio un viraje en las encuestas sobre el tratado, sobre cómo se votaría el Tratado de Libre Comercio,
y facilitó que finalmente pues ganase el sí y se aprobase ese Tratado de Libre Comercio en referéndum. De manera que entonces la intervención de las Cortes Constitucionales a propósitos de institutos de democracia directa, no solamente tenemos que entenderla desde decidir si una materia puede ser objeto de consulta o no, sino también, y esto es de mucho cuidado, desde una suerte de activismo judicial, podrían ir más allá y entonces favorecer o propiciar, para evitar ese término de favorecer, un determinado resultado. Eso respecto de la primera pregunta. Y respecto de la segunda, sobre cómo promover la participación ciudadana en las jornadas de democracia directa, a lo largo de los foros, no voy a hacer otra cosa que repetir lo que ya se ha dicho: educación, formación cívica, formación en democracia. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hemos concluido la segunda ronda también. Ahora pasamos a explayarnos. Cada uno tendrá 5 minutos para responder la pregunta: ¿cómo pueden promover la participación ciudadana en las jornadas de democracia? Le damos la oportunidad a los panelistas que puedan explayarse. ¿Podemos comenzar por Ana? Gracias. Estoy de acuerdo porque ya lo dijiste y ya escuchamos a muchas personas varias veces en este foro, que es la educación y es trabajar con la gente para formar una sociedad fuerte. También me gustaría decir que cuando nosotros estamos hablando de la justicia constitucional y la protección de la democracia directa en las cortes constitucionales, hay una condición importante: tenemos que tener cortes independientes. Y por ejemplo en Polonia tenemos no necesariamente un régimen autoritario, pero tampoco es una democracia liberal y todos los poderes están en manos de un solo partido. Entonces lo primero que hicieron después de haber obtenido el poder fue reformar la Corte Constitucional. Durante 2 años hubo una campaña y manifestaciones contra ellos, y después de eso para reformar las cortes y la Suprema Corte, no teníamos una Corte Constitucional porque no cumple con el rol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente en estos momentos difíciles no hay otras garantías y la gente únicamente puede salir, y es por lo que la promoción y la participación en la democracia directa entre la gente es algo tan importante. Y tenemos ejemplos que hay manifestaciones y que hay personas que están que son lo suficientemente valientes. Sirve. Hemos tenido manifestaciones contra el comunismo, y este fue el inicio de la transformación democrática en Europa. Y cuando se trata de la reforma de las Cortes Comunes, fuimos exitosas por nada más con manifestaciones, porque el presidente quería de alguna manera tratar de satisfacer las expectativas de las personas, utilizar su derecho al veto. Yo soy una profesora, estoy en la academia durante el curso de la ley constitucional, y con esta democracia directa y participativa le pido a los estudiantes que vayan a los municipios y hagan un proyecto de participación. Y se sorprenden, están sorprendidos y además están muy orgullosos de lo que pueden hacer en el municipio. Otro impacto de las Cortes Constitucionales: no funciona al nivel de todo el país en Polonia, pero lo que es muy prometedor es la democracia a nivel local y el rol de las cortes administrativas y ordinarias. Aquí podemos ver la luz en el túnel. Tenemos decisiones, fallos de la Corte, donde las cortes han repetido los actos del derecho a nivel ordinario y local, y los fallos emitidos por el derecho, la ley local,
y esto por los procesos de consultas que se realizan durante el proceso de toma de decisiones, y esto no fue lo suficientemente justo. Hemos visto casos donde las consultas son obligatorias y por supuesto no son vinculantes formalmente, pero sí, en muchos casos las autoridades de alguna forma se ha engañado a la gente y se sienten así. Las personas acuden a la corte y dicen, no es vinculante, pero tiene que ser justo. Entonces este proceso de tomar estas decisiones se tiene que repetir, y creo que esto pudiera ser lo positivo que podemos ver en este momento. Gracias. Thank you very much. Now we're going to listen to Rick. So I'm going to push back a little bit, at least for the United States, and say that not enough participation is not necessarily the biggest problem right now. And the bigger problem is one of polarization that is fueled by social media. Por las redes sociales. Y el ambiente de la información crea condiciones donde hay extremismo y que se ve beneficiado, y el enojo, a diferencia del tipo de intermediarios que teníamos para ayudar a los electores a tomar buenas decisiones. Estoy pensando, por ejemplo, en el periodismo, el sistema de cortes, por ejemplo, y la policía. El rol de los grupos civiles y religiosos son diferentes tipos de grupos que decidieron organizarse y entender el mundo a su alrededor. Y pienso que el ambiente actual ha enojado muchas de estas cosas y ha creado condiciones donde crece la polarización. No me queda claro que querer la democracia directa vaya a reducir este tipo de conflictos que actualmente existen. Como dijo uno de los otros oradores, uno de los peligros de la democracia directa es que puede llevar a que gane la mayoría sobre la minoría, y tenemos que saber que van a llegar las cortes y proteger a las minorías. En una sociedad polarizada, en un ambiente polarizado como en el que nos encontramos hoy en día, no estoy seguro, y es por esto que muchas personas tienen mucho miedo del potencial de una convención constitucional en los Estados Unidos, porque habría mucha participación. La gente va a marchar, va a manifestarse, los estados van a pelear por las enmiendas, pero no va a pasar por los intermediarios que en el pasado han ayudado a los votantes a entender un mundo tan complejo. No sé si este sea el momento donde la democracia directa es lo que se necesita, al menos en los Estados Unidos. Nada más puedo hablar de Estados Unidos y el valor de la democracia directa, donde más se valora es cuando se utiliza para quitar los autointereses, el aprobar leyes sobre los límites de reformas de redistritos, presupuestos, límites. Pero si ponemos todo sobre la mesa, vamos a ver todo lo que los alegatos de los Estados Unidos, todo esto pudiera volverse parte de la democracia directa. Pero una mayor participación pudiera tener un efecto negativo en la estabilidad y en la democracia que existe, al menos hoy en día, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora pasamos con Nancy para la respuesta. Muchísimas gracias. En Bolivia, desde el año 2009, con la aprobación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, se cambió el nombre de República de Bolivia a Estado Plurinacional. Por tanto, a partir de la plurinacionalidad se tiene la democracia intercultural y se implementa a través de la comunicación intercultural. Vale decir que las mayorías que fueron omitidas, fueron olvidadas durante tantos años, ahora han tomado mayor vigor, mayor vigencia. Me estoy refiriendo a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, ante los cuales se llega en su propio idioma, con sus propias costumbres, con lo que se llama en idioma nativo, por ejemplo, el tantachaui, que viene a ser similar al cabildo, a una asamblea. Allá las comunidades se expresan en su propio idioma,
Allá las comunidades dicen lo que necesitan, desde los niños hasta las personas mayores. Todos tienen un papel importante en la defensa de la democracia. Esto es una costumbre ancestral, no es de ahora. Ya con la nueva Constitución se ha llegado a reconocer precisamente esta democracia que se llama comunitaria. Aparte de la democracia directa, la participativa, tenemos la democracia comunitaria, que tiene sus particularidades totalmente diferentes a lo que quizás se conoce en la mayoría de los países. Allá, por usos, por costumbres, se tienen maneras de elegir y hacer que la comunidad sirva a la colectividad. Parejas de esposo y esposa, que se llama chacha o armi en idioma nativo, hombre y mujer, hacen una especie de rotación que también se llama en idioma nativo muyu. El muyu es como dar la vuelta, toda la población tiene que servir en la comunidad, por ejemplo. Por tanto, nadie puede soslayar su obligación. Esa sería una forma de costumbre en el altiplano. En el oriente del país, donde se tiene otro tipo de personas, por su propia naturaleza, ellos tienen otra forma de gobierno también. Ahora se está optando por las autonomías indígena, originario, campesinas, por libre determinación, con autonomía propia. Esto no quiere decir que ellos son una nación aparte de lo que es el territorio boliviano. Al contrario, están haciendo respetar sus propias formas de autogobernación. Por tanto, estos grupos humanos, tanto en el altiplano, en el oriente, en los valles, lo propio, se tienen otro tipo de costumbres que se respetan. Por ejemplo, en los valles se reúne la gente determinado día, el día de feria, un día domingo por decir, y ahí es cuando todo el pueblo está reunido, es más, comparten una comida común. Todo el mundo, o sea, todas las familias traen un poco de lo que producen y ponen ahí al centro, por decir, en este momento estamos reunidos acá, traen los productos que ellos crean pertinente compartir con los demás. Y a tiempo de compartir un plato de comida, comparten sus preocupaciones, sus ideas y en función a eso eligen los proyectos, lo que más se requiere para que la comunidad. Y esto se va aprendiendo de generación en generación. Son los niños, son los adolescentes que replican también desde las escuelas primarias hasta la secundaria. Entonces, cuando ya son jóvenes en la universidad, se involucran de manera directa también en la defensa de la democracia intercultural en mi país. Gracias. Gracias, Nancy. Y ahora le pedimos a Luis si nos puede ayudar a encontrar los elementos nuevos que se estuvo conversando en este panel, si pudo llegar a identificar, porque ya que tenemos legislaciones muy diversas, entonces, ¿qué sería lo nuevo o qué sería lo que tenemos en común? That's a question. Estamos en un campo de fútbol y en un partido de fútbol el papel, el rol del árbitro se espera que sea imparcial, neutral, que no favorezca a alguno de los equipos. Cuando el partido de fútbol termina en el minuto 95 con un gol dudoso, un penal dudoso o algún favorecimiento a alguno de los equipos, el árbitro adquiere un protagonismo que no es el propio. Y el rol de un árbitro en un proceso electoral o en una consulta popular pasa en realidad no por nada nuevo, pasa por las reglas de siempre, por garantizar que ese proceso sea limpio, transparente, equitativo, donde se aplica la ley a todos por igual, donde no hay un favorecimiento para unos o para otros. Yo no puedo estar más de acuerdo con Ana cuando se advierte que, a propósito de la pregunta central de este foro, de si los tribunales son lo suficientemente duros para la democracia directa, pues sí lo serán si son independientes, pues sí lo serán si obedecen a un cumplimiento de la ley y no a intereses externos, corporativos o forzados,
o donde se les tuerce el brazo de una u otra manera. Creo que más que en otros momentos, no podemos olvidar que los organismos electorales, además de administrar elecciones, además de administrar procesos electorales, sobre todo administramos confianza, confianza ciudadana. Y en momentos donde en la región latinoamericana los organismos electorales estamos bajo un fuego cruzado y una agenda importante que lleva a ubicar al organismo electoral como un actor político más, no podemos dejar de olvidar ese papel central de árbitro imparcial de los procesos, así sean electivos o así sean consultivos. Creo que por allí entonces no hay mucho nuevo, sino mantener la esencia misma de los organismos electorales, donde sí creo que hay un elemento importante y que personalmente me preocupa, es cómo los ministerios de educación pública o los llamados a generar una educación cívica, una educación en democracia, poco a poco, por lo menos acá voy a hablar de mi país, han ido abandonando esa tarea central y empiezan a delegarla en los organismos electorales para que estos lo asuman. En el caso del organismo electoral, pues costarricense lo hacemos, pero no es una tarea que fuese la central en cómo fue entendido un organismo electoral. Y poco a poco entonces se empiezan a asignar más tareas que preocupan respecto de la carga, pues, por supuesto, de trabajo, pero también respecto de que quienes deberían estar haciendo su tarea pareciera que no la están haciendo. El tema de la educación en democracia, que pasa por una alfabetización digital hoy en día, que pasa también por un votante informado, de nuevo, sea para una elección de cargos de elección popular o sea para una consulta popular, resulta clave. El ejemplo que les mencionaba del Tratado de Libre Comercio, un tratado que llegaba a las 1000 páginas con un tecnicismo en propiedad intelectual, en impuestos, fue muy cuestionado en su momento, en el caso costarricense, si esto podía ser objeto de consulta popular. Pero bien, en la democracia representativa y en su esencia, los congresistas, las diputaciones, son quienes tienen menos requisitos para el ejercicio de ese cargo porque justamente pretenden ser la mejor representación de lo que un país, un conglomerado político es. Y entonces no exigirle requisitos a una diputación, pero que de pronto sí queremos exigírselos a una ciudadanía, tiene algo de contradicción en su origen mismo. Evidentemente es delicado y uno puede entender la crítica a propósito de qué tan formado puede estar todo un pueblo, la ciudadanía en un determinado país a propósito de votar de manera informada un tema que sea, no voy a decir polémico, porque los referéndums van a polarizar casi que sí o sí, sino técnicamente muy complejo. Bueno, entonces aquí es donde el votante informado, también para una consulta popular, deviene fundamental y donde entonces de nuevo tendrá el organismo electoral que cumplir también con esa tarea. Muchas gracias, Luis. Y ahora empezamos, vamos a tener 15 minutos para que el auditorio pueda realizar las preguntas. Si quieren pasar aquí, se presentan, bueno, ahí van a poder, si se presentan y realizan su pregunta indicando a quién de los panelistas o si es directamente para el panel. Yeah, my name is Erwin Meyer, or Meyer in English, from More Democracy Austria and Democracy International, and I have several recommendations. The first is about the independence. Tiene que ver con la independencia de la Corte más amplia que tiene que ver con estos temas. Tienen algunos temas cuando la gente en el poder son completamente excluida de decidir sobre quiénes son candidatos o quiénes se pueden postular sí o no, y la gente puede ser elegida por la gente directamente
Y claro que esto tiene que ver con procesos muy complejos, de manera que esto también tiene que ver con los parámetros que se establecieron en Grecia hace muchísimos años, y también tiene que ver esto con, aparte de los intereses de algún partido, y también con los derechos humanos y la democracia. Ya establecieron el ejemplo de Polonia y otros países vinculantes. Si mencionan Polonia, yo me acuerdo de los hermanos Kaczynski hace 10 años, que habían estado en una campaña con gran demanda sobre muchas cuestiones muy importantes en el país, y hablaron muchas cuestiones que tuvieron que tratar con la Comisión Europea, pero ellos siguieron porque ellos sabían que pudieran ser unas buenas ideas para ganar las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser hay una prueba donde cuando se vinculan los derechos humanos, entonces podremos tener mejores candidatos y podemos tener referéndums que tienen más lógica? De manera que hay muchos que están empoderados. Yo creo que no se deberían de excluir a la gente de sus derechos humanos. No sé si alguien pudiera responderme al respecto. ¿Quién quiere responder? Yes, thank you. So, Gracias. Yo creo que la primera pregunta, cuando hablamos sobre la Corte Constitucional, ya sea aparte, independiente, esto también es muy importante porque los políticos que son elegidos son a partir del Parlamento, trabajan en el Parlamento y de alguna manera son independientes, pero tienen algún historial que los puede apoyar. Yo creo que si hablamos sobre el Tribunal Constitucional, puede ser muy importante en la teoría constitucional y podemos aplicar esta idea, pero en la práctica sería muy difícil introducir esto. En Polonia nosotros tuvimos esta discusión hace algunos años. Tal vez no establecer puestos constitucionales a la gente, pero hacer el proceso no tan político. Yo creo que aquí tenemos este Parlamento que es muy importante y vinculante. El problema es que los candidatos pueden proponer algunos diputados, y la idea de las enmiendas, las enmiendas que pueden ser establecidas en la ley, esto fue para cambiar la manera de promover a los candidatos. Así que la idea fue no ser establecidos por una sola persona, sino que para hacer este proceso independiente. Así que, por ejemplo, los miembros de la facultad de ciertas universidades pueden proponer un candidato. Así que la barra de abogados pueden proponer también un candidato, no los diputados, de manera que ellos podían ser establecidos en el Congreso de la Nación, y al mismo tiempo iban a ser organismos independientes. También la ley se adaptó. Sin embargo, también, debido a que fue un proceso largo de 2 años tratando de estos asuntos en el Parlamento, y durante este proceso legislativo, este elemento se cambió por otra cosa y no terminó bien por la nueva ley que fue adoptada en julio del 2015, y esta incluía otra provisión en la ley que permitía que los políticos de la mayoría del partido en el poder, que pudiera establecer muchas cosas y muchos puestos, y los vacantes que pudieran ser bien establecidos. En otras palabras, en octubre el Parlamento su periodo terminó, y los parlamentarios no solamente
querían establecer a los jueces, term of office of the judges ended, porque su periodo de los jueces terminó, pero también eligieron más jueces solamente para el futuro. ¿Por qué? Porque esto no es bueno y esto generó mucha discusión, mucha discordia, porque los jueces, ¿cómo era posible que pudieran establecer a los jueces futuros? De manera que muchos de estos puestos no fueron realmente legales, sin embargo se realizó, se hizo, y para más detalles pueden consultar en internet. Y también la iniciativa Zielinski. Este fue otro ejemplo del uso instrumental de la iniciativa popular legislativa, porque iba a tomar partes en las elecciones locales en una ciudad de Polonia. Así que antes de iniciar la campaña electoral, el partido Kaczynski dijo que iba a haber una iniciativa, y era una iniciativa que iba a ser a partir de su partido para mejorar las posibilidades de que el programa Kaczynski pasara. De manera que los derechos humanos entonces se pueden votar sí o no. Yo creo que no debería ser. ¿Por qué? Porque no es algo que que los derechos humanos son los derechos de todos. De manera que no podemos que la mayoría decida sobre los derechos humanos de un cierto pueblo. Se puede generar esta situación, tal vez hay casos aislados, pero también tuvimos referendos sobre el aborto, pero esto todo depende de la circunstancia de una región en particular, situación en particular. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Sí. Luis, gracias. Muy brevemente, respecto de los nombramientos de los magistrados electorales, por lo menos en el caso costarricense, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, son nombrados por la Asamblea Legislativa. Y luego estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. De manera que uno podría pensar que cuando la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados del Poder Judicial, hay un nombramiento político y con algún vínculo partidario, que de toda suerte se ve limitado por la prohibición de participación política que tienen esos magistrados judiciales, y que también se traslada a los electorales que tienen esa prohibición de participación política, y que desde el Poder Judicial se entiende, o por lo menos el modelo procura, que disminuya la injerencia de partidos políticos algunos. Ahora, creo que lo clave acá, porque podría existir el caso de un juez o jueza que tenga un pasado político partidario, es la prohibición de participación política absoluta. De manera que en nuestro caso, lo único que podemos hacer en materia político-electoral es votar el día de la elección sin manifestar incluso por quién es que lo hacemos. Eso en el caso costarricense. El tema de los derechos humanos y referéndum es todo un tema y es una gran pregunta. Y creo que desde la descripción que podemos hacer del fenómeno es que encontramos un uso, o por lo menos una práctica diferenciada. Cuba, República de Irlanda sí votaron por el matrimonio igualitario en un referéndum. En el caso costarricense fue el Tribunal Constitucional el que dijo que no. Y sí encuentro un poco débil la argumentación de evitar que la ciudadanía se manifieste en un referéndum por ser derechos de minorías, cuando esa argumentación no se le plantea a el Congreso como tal, que hace exactamente lo mismo si se les permite. A mí me preocupa en este juego y temores de la democracia directa que partamos de una premisa de que las diputaciones o los congresistas son más inteligentes que los ciudadanos. Y creo que este es un tema trascendental a propósito de cuál es el alcance que le queremos dar a la democracia directa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del auditorio? My question is for Rick. Mi pregunta
Rick. Ahí está presente, ahí en la pantalla. No sé si está presente, pero no sé si me está escuchando. Yo soy de Santa Mónica, California, y yo estuve postulándome para secretario de Estado de mi estado de California. Mi pregunta es sobre los retos legales que tú hablaste durante la Convención Constitucional, y creo que tú estabas hablando en parte sobre cuánto sería en cuánto tiempo sería válida establecer una Convención Constitucional. Mi pregunta es, ¿hay precedente en este mismo tema de una enmienda de los derechos humanos igualitarios de las mujeres que prueba esta enmienda? ¿Hay un precedente, existe, que se puede aplicar en la Convención Constitucional? Y si no hay precedente, entonces podría aplicarse a la República de Irlanda. Rick. Entonces, mientras que Rick vuelve, pasamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Suena bastante triste lo que escucho, porque parece que hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y la Comisión de Elecciones. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Los ejecutivos, los legisladores o la Comisión Electoral? Y si la Comisión Electoral son simplemente burócratas, empleados del gobierno, entonces no pueden hacer una decisión. Acerca del comentario que Luis hizo de Costa Rica, del comercio libre. En el Canadá hubo hace muchos años también un debate acerca del FTA, decían, Free Trade Agreement. Y conversando con algunos políticos electos, decían, nosotros no sabemos tampoco, pero a ellos les daban, el partido les daba la orden de votar de una forma o de otra forma. Entonces, si nosotros creemos que los políticos saben y que por eso ellos hacen la decisión, pero en realidad ellos no saben más de lo que muchos de los que votan saben. Es triste, pero parece que estamos, nomás miramos a Rusia y a Cuba y a Venezuela como dictadores, pero creo que en Norteamérica y en Sudamérica también tenemos mucho poder autoritario. Aunque pensemos que ellos son autoritarios y nosotros no, yo creo que también hay bastante autoritarismo en nuestros países, porque hay unos que tienen más poder que otros. Y como en este caso de hacer reformas electorales, alguien manipula y ustedes tienen que seguir las órdenes. ¿Cómo vamos a salir de este dilema? Es la pregunta. Muchas gracias. Va a responder Nancy. Muchas gracias. Puede darse esa impresión de que el órgano electoral estuviera supeditado a los otros órganos. En mi país, recién desde el 2009, es el órgano electoral plurinacional. Es una de las 4 patas de la mesa: el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Y al margen de lo que se pueda decir, nosotros por lo menos nos lo tenemos creído que somos el primer órgano, porque somos nosotros los que constituimos a los otros. En mi país por lo menos llamamos elecciones para presidente, que es el ejecutivo, para los diputados, senadores, que es el legislativo, y ahora estamos en puertas de llamar también a otras elecciones para las judiciales. Por tanto, nosotros somos el primer poder. Quizá los políticos no están acostumbrados a aquello, quizá por eso ahora sobre todo chocan contra la pared, y ahí estamos nosotros, incólumes, para hacer respetar con transparencia esa democracia que le ha costado a mi país 40 años de lucha, de sangre. Entonces,
por lo menos quienes estamos ahora en esta gestión desde el 2019, después de las fallidas elecciones que se dieron en mi país con una serie de tropelías, había quemaduras de casas, en fin, ha sido todo un alboroto lo que ha pasado en mi país. Pero quienes estamos ahora 3 años ya, es decir, la mitad de la gestión, por lo menos hemos dado visos de confianza a la colectividad. Si bien se nos elige en un parlamento con una mayoría política en función de gobierno, pero no hay otra forma. Esa es la forma de entrar al órgano electoral. Eso no quiere decir que tenemos nosotros compromiso con el partido de gobierno, es un requisito simplemente. Es más, se nos pide un documento de no pertenencia político partidaria. Entonces nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos parte de la colectividad que queremos que se respete una elección en nuestro país. Somos los árbitros y el árbitro nunca es querido en un partido de fútbol, como hacía alusión hace un momento el compañero José. Él decía, los árbitros tenemos que estar casi al medio de 2 equipos y no podemos ponernos ni a llorar ni a alegrarnos cuando un partido X o Y pierde o gana. Nosotros estamos ahí para contar los votos y hacer respetar al que ganó, y eso es lo que nos está faltando también. En mi país, por lo menos, el que gana quiere pisar, quiere destruir al que ha perdido, y el que ha perdido no le deja gobernar. También es como si estuviera con su serrucho debajo del piso tratando de cortarle el piso todo el tiempo, y eso es lo que tenemos que aprender también, a vivir en democracia todos los días, no solamente el día de las elecciones. Al contrario, debemos empujar el carro de la democracia en una sola dirección para que nuestros países avancen. Gracias. Muchas gracias. Okay, my last question, I hope it is fair and nobody Sí, is nos because of me. quedan The 7 last- minutos. Yeah, the last Gracias. question is 7 minutes to go. the society. I hope still our US colleague is with us, because he mentioned Crean nuevas formas y nuevos bloques de construcción, digamos, como legos. En otra cosa, aquí tenemos también el ejemplo suizo y se hizo un referendo sobre 50 situaciones, 50 cosas, y todo se hizo en un referéndum, así que hubo muchos temas y se votó en un solo referendo. De manera que no hay malos procesos y no hay procesos perfectos. Hay diferentes temas que se tienen que abordar, sí, y hay diferentes hay coaliciones en la familia, en el deporte y demás. De manera que esto es muy bueno, es un instrumento muy bueno, hay que reducir la separación. Y en otra parte, la democracia competitiva, puedes tratar de establecer los puntos que nos van a llevar al otro lado, y no debemos de pelearnos de ninguna manera. Desde el principio los partidos se han separado a la sociedad, han dividido a la sociedad, y yo creo que esto es muy importante entender. La última pregunta que vamos cerrando. Sí, va a responder Luis. Sobre este último tema me da la impresión que, por lo menos yo mencioné la polarización en los procesos de referéndum, pensando en América Latina, por 2 razones. En primer lugar, se plantea una pregunta que es sí o no y punto. Entonces, está a favor o está en contra. Pero creo que esa polarización se favorece particularmente cuando la iniciativa que se lleva a consulta ciudadana está particularmente respaldada o viene de parte del Poder Ejecutivo con una bandera política detrás. Y entonces sobran los ejemplos donde es lo que el presidente de la República quiere y lo que no quieren los que estén en contra de él. Y cuando entonces, digamos, estoy pensando en la última consulta popular de Ecuador, estoy pensando también, por ejemplo, la consulta acá del presidente AMLO, Chile. Es decir, cuando hay
en una de las posiciones, sea el sí o el no, y cuando la iniciativa viene del Ejecutivo, me parece que eso propicia y facilita polarización. Cuando la iniciativa viene más de ciudadanía, y por acá seguramente tenemos mucho que aprender de los suizos todavía, creo que se puede dar un debate que es el ideal, un debate más civilizado y no tan emocional como desafortunadamente me parece Latinoamérica está mostrando como ejemplos. Muchas gracias, Luis. Sí, la última pregunta, por favor. My question is directed to. Mi pregunta está, So I'm going to ask it in the aunque no está aquí presente. Esto aquí sobre la discusión sobre las convenciones institucionales, y mi pregunta es hasta qué punto, hasta este grado, las convenciones institucionales fuera de Estados Unidos, a los 50 estados de nuestro país, dentro de los Estados Unidos, parecería que el proceso de constitución no es fehaciente, no es verdadera. De hecho, dentro de Estados Unidos no funciona. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver con todas las áreas, las rurales, las citadinas, y a nivel estatal o del país. Aquí estamos hablando que tiene que ver mucho con todas las cosas que tienen que ver aquí, y todo esto tiene que definirse al nivel federal. Y aquí tenemos en Estados Unidos 5 convenciones institucionales, y esto ya está bien establecido. Y con Chile, el contexto de Chile, estas convenciones institucionales ya está bien establecido. Y yo creo que cualquier persona que escucha a Rick, que haga las diferencias sobre los procesos de convenciones institucionales, que realmente no es nada de qué presumir, de qué alardear. Tenemos que aterrizar esto en diferentes contextos, y queremos ver si realmente tiene aplicación fuera del gobierno federal. Así que no está aquí, no sé si alguien pudiera atender. Luis. Muy brevemente, no le puedo contestar del caso estadounidense, ojalá Rick nos pueda acompañar, pero en las diferencias normativas que usted señala, por ejemplo, en el caso costarricense, los tratados internacionales sí tienen un rango superior a las leyes, tratados internacionales aprobados por el gobierno, por el Congreso de la República de Costa Rica, y sí tenemos ejemplos donde el Tribunal Constitucional, ante una consulta popular que quería hacerse de reforma a la ley de empleo público, entendía que se estaba afectando ese tratado internacional, una convención, por esa afectación entendía que la consulta era inconstitucional y no podía celebrarse. Igual le vamos a trasladar las preguntas para Rick, y él gentilmente seguramente nos va a responder, y vamos a poner en las conclusiones de este panel que ha terminado por hoy. Muchísimas gracias por la participación, por su activa participación, y también por la gentileza de los panelistas. Muchas gracias, buenas tardes.